Continuando con estadística, vamos a mirar los conceptos de las medidas de tendencia central. Son valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. Generalmente se utilizan 3 de estos valores, también conocidos como estadígrafos, los cuales son la media aritmética, también se conoce como promedio, la mediana, la moda. El propósito de las medidas de tendencia central es mostrar en qué lugar se ubica la persona promedio o típica del grupo. Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier puntaje en relación con el puntaje central o típico. Sirve como un método para comparar el puntaje obtenido por una misma persona en 2 diferentes ocasiones. Sirve como un método para comparar resultados medios obtenidos por 2 o más grupos. La moda, la media y la mediana son medidas que permiten realizar un análisis más detallado del comportamiento de un conjunto de datos. La moda en un conjunto de datos es el dato que presenta mayor frecuencia, es decir, es el que más se repite. Entonces vamos a mirar aquí en el ejemplo 1, vamos a mirar acá en este ejemplo, miramos esta tabla de frecuencias. Observamos en este caso la frecuencia es la intensidad, ¿cierto? Entonces el dato que más se repite podemos ver acá que es el 5, es el número 5, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso no se mira ese valor sino la variable, en este caso es el número 32. Por eso nos dice acá que el número de calzado que más el número de calzado 32 es el que más se repite, dice acá, ¿cierto? Porque se repite 5 veces. Por lo tanto, la moda para la talla de zapatos en el ejemplo es 32. Entonces, muchas veces uno pregunta cuál es la moda y la gente dice el 5. El 5 no es porque lo que se está hablando es del número, o sea, de lo que está al lado izquierdo de la tabla, que es la variable. Por otro lado, la mediana de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la posición central en caso de tener un número impar de datos. Si el número de datos es par, la mediana se calcula sumando los 2 valores centrales y dividiendo el total entre 2. Esa parte es muy importante porque normalmente nos podemos confundir. Por ejemplo, si el total de datos que se van a trabajar son 11, ¿qué vamos a hacer? Como dice acá, se ordenan los datos de menor a mayor y el valor central, o sea, el valor de la mitad, esa es la mediana, cuando los datos son impares, como en este caso dijimos que 11, ¿cierto? Un ejemplo, ¿no? Aquí en el ejemplo 2 nos muestra un caso, pero con números pares, o sea, con 12 datos. En este caso, aquí hay 12 datos. Dice, las siguientes son las edades de 12 amigos de Sofía que fueron a su fiesta de cumpleaños. Entonces, esas son las edades, 13, 12, 13, 14, 16, 17, 9, 12, 15, 17, 18, 19. Esas son las edades que nos dan ahí. ¿Cuántos datos hay ahí? Hay 12 datos, ¿cierto? En total, 12 datos, porque dice que son 12 amigos. O sea que ya ahí el número de datos no es impar. Habíamos dicho que cuando son impares, por ejemplo, que hubieran sido 11 datos, se ordenan y se escoge el de un solo número, el de la mitad. Pero como acá son 12 datos, entonces dice ahí la teoría que se ordenan los datos de menor a mayor, se ordenan de menor a mayor. Como el número de datos es un número par, porque son 12, la mediana será el promedio de los 2 valores centrales. Entonces, una vez que se ordenan, mire, se ordenan los números 9, 12, 12, se escriben todos los números, inclusive si están repetidos, no importa, porque son diferentes personas que tienen la misma edad, ¿sí? Entonces se pone 9, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Y se cogen los 2 valores centrales, que es 14 y 15. Como puede ver al lado
izquierdo del 14 hay 5 números y al lado derecho del 15 hay 5 números, o sea, hay un número exacto a ambos lados. Entonces se coge el 14 y el 15, se suman, va a 29 y se divide entre 2 y me da 14,5. Esa sería la mediana. Esa sería la mediana. Ahora miramos la media aritmética o promedio. Entonces la media o promedio de un grupo de datos se obtiene al calcular la suma de todos los valores y dividirla por el número de datos. En el ejemplo 3 nos dice: Andrés obtuvo las siguientes notas en 4 pruebas de matemáticas. Entonces nos dan ahí notas, ¿sí? Esas notas pues es como si se calificara sobre 100, siendo 100 la máxima nota, ¿no? Entonces ahí nos dice 78, 92, 83, 99. Entonces se suman esos datos, 78, 92, 83, 99, y como son 4 datos, entonces se divide entre 4. Al sumar da 352, dividido entre 4 da 88. Esa sería la media o el promedio. Es como cuando ustedes tienen las notas y quieren saber el promedio, pues las suman y las dividen entre el total de notas. Esa es la misma media. Ahora, en el ejemplo 4, nos dice que se preguntó a un grupo de 18 personas sobre el número de veces que comían fuera de casa en un año. La información obtenida se encuentra en el cuadro de la derecha. Entonces, ahí están los datos, en el cuadro. ¿Cuál es la media de los datos? Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues sumar todos esos datos, y como son 18 personas, entonces a esa suma lo divide entre 18. La suma dio 782, dividido entre 18 da 43,44 veces. Esa sería la media. Una vez repasados o vistos estos conceptos, entonces empezamos aquí con la actividad. Entonces la actividad 1 dice hallar la media, la mediana y la moda de cada conjunto de datos. Entonces hay un conjunto de datos A, entonces toca a esos datos hallarle la media, la mediana y la moda. Lo mismo con el B y con el C. Son, digamos, 3 ejercicios en uno, por decir algo. A cada uno le van a hallar la media, la mediana y la moda. Ahora, en la segunda actividad, dice que en las tablas que están ahí, en las 5.12 y 5.13, dice que se registraron los resultados de la prueba de salto alto de 2 estudiantes que compiten para ingresar a un club de atletismo. Entonces están ahí los dos pruebas, una es de Carlos Beltrán y otra de Jesús Pérez. Dice: si el estudiante ganador es aquel que tenga mejor promedio de salto en los 4 intentos, ¿cuál de los dos ingresó al club de atletismo? Entonces ahí claramente me están diciendo que para saber cuál es el ganador se debe sacar el promedio de salto. Entonces el promedio es la media aritmética, ¿cierto? La media. Entonces deben calcular la media y media de cada estudiante, y ya con base en eso, pues una vez que ya han hecho ese cálculo, ya pueden determinar cuál es el que tuvo mejor promedio. Ahora el siguiente punto me dice que lee cada enunciado y califica como verdadero o falso. El promedio solo se puede calcular para variables cuantitativas. Entonces, cuantitativas es que son numéricas, ¿cierto? Entonces ustedes, si es verdadero, pues van a poner verdadero acá al lado, o si es falso, pues van a poner falso, ¿cierto? Lo que corresponda. La media y moda pueden ser iguales. Un conjunto de datos puede tener más de una moda. Bueno, ya esa parte la responden. Una moda es un número, digamos, que se repite varias veces, ¿sí? Un mismo número. Entonces, bueno, eso ya, si no lo saben, pues entonces lo consultan y lo responden. Básicamente esta guía está muy sencilla y pues la idea es que la puedan responder sin ningún problema.